Bienvenidos a Vlogs de Medianoche, un podcast dirigido por Vale y Sam. Somos dos amigos y compañeros de charlas, confesiones, recomendaciones de cosas que disfrutamos y de cosas que odiamos. Y sí, realmente se graban a medianoche. Hola amigos y bienvenidos a otro vlog de medianoche que está siendo grabado a la 1:10 am. Hemos tenido estos días un par de problemas con nuestra herramienta para grabar pues estas llamadas que son los vlogs, pero digamos que ante todo lo hemos podido como solucionar. Vamos aprendiendo también. Exacto, hemos aprendido. Ha sido algo difícil, Como pero, toda esta semana. literal, pero eso nos lleva al hecho de que logramos grabar esto y por eso es que ustedes están teniendo este episodio. Lo lamentamos y tal vez tiene algunos problemas de sonido. La verdad es que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, tanto en la grabación como en la edición. Ajá, siempre estamos ahí renovándonos con eso. Aprendiendo un poquito más. Pero bueno, antes de comenzar, démosles unas pequeñas actualizaciones de cómo ha sido nuestra semana, ya que no nos vemos desde hace una semana. Ha sido una semana un poco dura, creo que emocionalmente para los dos. Sí. Saben, como hay simplemente semanas en las que las cosas pegan más fuerte, pero también tenemos un Instagram ahora. Todavía no estamos publicando como tal, pero deberían de ir a chequearlo. Es nuestro mismo @ de Twitter, que es @blogsmedianoche. Ya tenemos nuestra casita ahí en Instagram. Pronto empezaremos a actualizar y parte de nuestras ideas para esta plataforma es subir de pronto ciertos contenidos adicionales que tengan que ver como complementarios a los capítulos. Para que estén pendientes ahí de todo lo que vayamos a postear. También por ahí tal vez puedan ver nuestras caritas con en las historias y eso. Yo Tal me vez. considero una persona más o menos estética y la verdad me gusta mucho molestar con lo de las historias, así que estoy dejando que mi parte creativa se inspire por ese medio, más que todo en las stories de nuestro querido Instagram. E igualmente ahí tienen como el enlace a nuestros perfiles personales, pues si quieren realmente ir a ver nuestras caras. Para que vayan a chismosear un poquito. Pero creo que esas son como las nuevas noticias. Las novedades de esta semana. ¿Qué más ha pasado esta semana? Interesante. One Direction cumplió 10 años y tenemos un nuevo álbum de Taylor Swift y yo estoy completamente enamorada. La verdad es que he escuchado solo 5 canciones, pero ya estoy completamente enamorada y estoy tratando con todas mis fuerzas que Santiago también escucha Taylor Swift. Porque literal ella es una de mis obsesiones desde hace mucho tiempo y últimamente volví a recaer, como que siento que hace tiempo no la escuchaba tanto y ahorita estoy obsesionada con Red otra vez. Siempre vuelves a ella. Siempre vuelvo a ella, o sea, de verdad es que no se dan cuenta, como que mi Billboard personal en Spotify, las primeras como 4 canciones, no, de pronto las primeras canciones, pero sí, entre las primeras 5 canciones tengo por lo menos unas 2 de Taylor Swift. Es tu adicción. Es mi adicción. Pero sí, estamos tratando de involucrar a Santi también en este gusto. Ahí se intenta. Pero sí, bueno, creo que esas han sido todas las novedades de la semana. Ha sido una semana con altos y bajos. Ajá. Más bien entremos en temática. Siento que este fue como el abrebocas. Queríamos hacer como esta pequeña actualización de cómo había estado esta semana, porque en realidad eso ha sido parte de lo que nos ha inspirado a hacer este capítulo. Exactamente. Nosotros naturalmente, pues como saben, subimos los sábados, máximo el domingo, pero como en la madrugada del domingo, que creo que va a ser el caso de este capítulo. Sí. Pero subimos los sábados, el domingo lo tomamos prácticamente para descansar y no miramos como estadísticas, nada, simplemente es como que hacemos nuestro tweet oficial y listo. Y tal vez el lunes empezamos a pensar y más tardar el miércoles, naturalmente grabamos. Esta semana, como por todo lo que ha estado sucediendo internamente con nosotros, emocionalmente con nosotros, llegamos al jueves y todavía no teníamos como algo certero sobre qué queríamos grabar. Digamos como que el martes sacamos una idea, pero finalmente no grabamos y dijimos como no importa, todavía nos queda tiempo, entonces grabamos el miércoles. y Y así hasta hoy.
me enfermé el miércoles terrible, o sea, como que no físicamente, pero estaba mal. Y le dije como, no puedo grabar, simplemente no puedo grabar. Y después el jueves fue como al revés, ahora la gente que no se sentía bien para grabar, entonces tampoco grabamos. Y así las cosas siguieron hasta el día de hoy. Hasta este momento en el que ya se pudo. Hasta este momento en el que ya pudimos y estamos grabando. Pero sí, no ha sido una buena semana y siento que eso nos abrió la puerta a hablar de muchas cosas que tal vez nos han estado molestando durante todo este tiempo que es la cuarentena. Ajá, algo también para desahogarnos de como este tema en particular de la cuarentena. Como ya les hemos venido como platicando, parte de la idea de este podcast en general es tener nosotros dos un espacio para hablar y desahogarnos y sentirnos como cómodos y tal vez de una manera como ayudar a que todos se sientan cómodos y se puedan desahogar de otra manera o sientan que no están solos con este tipo de pensamientos. Explorar este tipo de ideas como con los demás, incluso exteriorizarlos ya es algo que funciona y que está bien. Exacto. Y digamos que uno de los temas que más nos competen con la cuarentena como a todos es el manejo del tiempo libre. Y digamos que este tema y este capítulo en general no va dedicado como a la parte laboral o a la parte de personas que estén estudiando o trabajando, porque pues se sabe que son responsabilidades como que no se pueden mover, pero sí en cuanto a el tiempo entre comillas libre, ¿no? Y es sobre qué tan productivos deberíamos ser y cómo sentirnos como sanos o conscientemente bien con el manejo o con la productividad que estamos teniendo. Exacto, digamos que como que esta conversación inició internamente entre los dos porque yo estaba muy ofuscada, simplemente como que un día estaba muy ofuscada y le empecé a decir como que me sentía ofuscada por muchas cosas y entre eso salió como este tema de lo que es la productividad y lo que hacemos con el tiempo y no sé por qué, porque naturalmente nuestras conversaciones nunca son lineales, siempre llevamos a muchos puntos y siempre viajamos como por muchos temas. Terminamos como, yo le mencioné esta imagen, no sé qué, cómo se referirá a esta imagen meme, no sé, imagen con texto, que me había encontrado por Instagram que decía como, si esta pandemia o esta cuarentena no saliste aprendiendo un nuevo idioma con un emprendimiento nuevo o algo así, no es que nunca hayas tenido el tiempo, es simplemente que no tienes las ganas o una cosa así como que no tienes la disciplina. Que no tienes la disciplina, esa era la palabra. Y entonces esto nos llevó a hablar sobre este tema que es la productividad, sobre la cuarentena y la pandemia. Obviamente ahorita todos estamos manejando más tiempo libre que naturalmente tenemos porque nos estamos ahorrando como el tiempo, por ejemplo, que empleábamos en llegar hasta nuestras universidades, nuestros centros educativos, nuestros trabajos y cosas por el estilo. Nos estamos ahorrando como ese tiempo también porque tampoco está como la oportunidad de que podemos salir a hacer cosas distintas. Ahora pasamos mucho tiempo con nosotros mismos. Y como en este mismo sitio que son nuestras casas. También como lo que tú dices, como en este mismo sitio. Entonces todos mantenemos como mucho más tiempo y siento que últimamente se espera que con este tiempo hagas muchas cosas, porque ya no está la excusa de que no tengo el tiempo. Y ya sí se trata de que, o sea, se supone que como en nuestra vida cotidiana siempre decimos que tenemos muchas cosas que hacer, como de levantar proyectos a futuro, cosas que siempre hemos querido hacer aparte del trabajo o del estudio, y se supone que dicen que este es el momento para hacerlos, que porque nunca tendremos tanto tiempo libre como en la historia. Nunca vamos a volver a tener tanto tiempo libre. También como que está que incluso cuando, no sé, yo siento que incluso cuando estamos como en la universidad o en el trabajo, pues como así virtualmente, también se dan estas ventanas de tiempo como de muchas personas te están ahorrando casi 3 horas al día en transporte, más. ¿Cuánto te estás ahorrando tú? ¿Cuánto te demoras tú? Como 1 hora y media, 2 horas hasta la universidad, ¿no? Sí, entre hora y media y 2 horas. Entonces estamos hablando que son prácticamente 4 horas al día de tiempo que ya no estás invirtiendo en algo más, sino que simplemente lo tienes ahí. Pero yo de pronto se aleja un poquito el tema, pero yo quiero comentar una cosa y es que digamos hay cosas de las que se hacían en las rutinas presenciales que se están dejando de respetar, por ejemplo como los tiempos de almuerzo y ese tipo de cosas
que uno tenía como una hora de almuerzo, ahora son como 10 minutos de almuerzo y volver otra vez a los meets y esas cosas. Entonces digamos que digamos uno ahorra, pero también pierde como el tiempo que uno podría tener con uno mismo porque se están creando como rutinas totalmente distintas. Sí, también es eso. Y también es que es raro. Siento que ahorita los tiempos simplemente son raros. Ujú. Porque así como hay momentos en los que tenemos mucho tiempo para nosotros, también hay momentos en los que realmente no hay tiempo. Digamos, ahorita estamos todavía en vacaciones, entonces tenemos obviamente más tiempo, pero porque no estamos haciendo trabajos y esto. Pero también nosotros teníamos, cuando estábamos en clase, estos días súper cargados, tal vez no todo el tiempo, pero sí teníamos como estas semanas o estos días súper cargados, en los que era prácticamente pasar derecho para terminar con todas las entregas que teníamos que hacer y después conectarte a una clase. Que ya uno ni se quería conectar después. Ay, sí. Pero sí, exacto, o sea, la normalidad ha cambiado y los tiempos han cambiado. Y mucha gente, sí hay mucha gente que está emprendiendo, pero igualmente hay mucha gente que está lidiando con esto de otra manera, como diría nosotros. O que tiene como este tiempo libre y se siente culpable por sentir que no está haciendo nada útil entre comillas con él. Y acá entran las comparaciones, ¿no? Y vuelvo como a lo del meme que les dije ahorita, como a esta imagen, contexto, que me parece algo completamente insano de decir, por lo menos a mí personalmente. Y luego es de la parte que, por ejemplo, tú y yo, o sea, Santiago y Valeria, han pasado por una montaña rusa de emociones durante toda la cuarentena. Durante otros episodios les hemos hablado como sobre nuestros problemas con la ansiedad, les hemos hablado sobre el insomnio que sufrimos. Y siento que obviamente sí tenemos más tiempo para nosotros, pero eso a veces no es lo mejor, o por lo menos en nuestro caso no ha sido lo mejor. Entonces hay un tipo de agotamiento distinto, hay un tipo de desmotivación distinta, y entonces sean como todas estas comparaciones que lo único que hacen es hacerte sentir peor. Ajá, como de que no es algo que se pueda interpretar a simple vista como por los demás y de que por eso mismo se va a creer que estás desaprovechando este tiempo, pero pues yo creo que uno de los puntos claves aquí es que uno tiene que aprender a que esto no es un concurso de productividad o así, pues en cuanto al tiempo libre, sino que lo importante es uno sentirse seguro con uno mismo dentro del tiempo que está pasando. O sea, encontrar como el ritmo propio de uno es algo muy importante y más para estos momentos. A mí, por ejemplo, al principio o antecitos me pasaba que la mayoría de nuestros amigos o de la gente que nos conocía no sabía que nosotros estábamos haciendo este podcast, sino hasta después de como nuestro cuarto o quinto episodio, creo. Por una decisión propia de los dos. Nosotros no nos sentíamos preparados todavía para mostrarle este proyecto porque es algo muy íntimo y personal para nosotros, a la gente con la que más interacción tenemos y con la que más cercanía tenemos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, yo hablaba con mis amigos y obviamente me perdía 2-3 días porque mientras que elegíamos nuestro tema, mientras grabábamos, mientras editábamos, ahora obviamente es tiempo en el que no podía pasar como con ellos o hablándole. Y entonces se dan como este tipo de conversaciones de, ay, ¿y qué estás haciendo? Y no sé qué. Y yo les decía, no, como estaba viendo series, cocinando, o cosas así. Cosas que realmente uno dice como que no son muy productivas o que no implican mucho esfuerzo. Y siempre se dan este tipo de comentarios como, ay, ¿y por qué no haces ejercicio? Y ay, ¿por qué no haces algo más? Y por lo menos a mí, eso sí me causaba conflicto, no porque no supieran que estuviera haciendo este podcast y que estaba invirtiendo, por ejemplo, mi tiempo en otra cosa, sino porque incluso antes de hacerlo, eso era exactamente lo que yo hacía. Yo no he sido una persona que, por ejemplo, ahorita en estos momentos se haya puesto a hacer ejercicio. De hecho, hacía ejercicio antes, yo iba al gimnasio antes. Ahora simplemente no estoy haciendo como las mismas actividades. Pero ya por un tema de energía, ¿no? Ajá, pero ya por un tema de energía, y a eso es lo que voy. Todo el tiempo se van como estas comparaciones de deberías de hacer algo más. O sea, como que digo, tienes tanto tiempo, ¿por qué no lo aprovechas para hacer algo más? ¿Por qué no escribes? ¿Por qué no haces ejercicio? ¿Por qué no sales? Y tal vez no te lo dicen como con mala intención. Es como, como que te dicen, yo he estado estudiando o haciendo tal cosa, tú deberías de hacer algo. Tal vez no te lo dicen con mala intención, pero aquí viene el punto y es que no sabemos cómo ha estado enfrentando la otra persona este desafío que ha sido estar constantemente en su casa.
Con uno mismo. con uno mismo, estar pensando con uno mismo. Yo estoy sola casi todo el tiempo y realmente como que últimamente me he dado cuenta que es algo de lo que puedo sacar cosas buenas. De hecho, yo antes de esto no me consideraba una persona que pudiera vivir sola y me he dado cuenta que sí soy una persona que puede vivir sola y más que eso que tal vez es mejor que viva sola por ciertas cosas que he descubierto sobre mí misma y como sobre mis eh, compulsiones. Ujú. Pero igual yo he enfrentado como esta cuarentena de otra manera y de la manera en la que siento que más o menos he podido respirar. Sí, sí, yo pienso que más allá de medir las cosas por la cantidad de actividades, logros o cosas nuevas que hiciste, dime, Es como sobrevivir. si es como buscar una manera de asimilar las cosas porque todos lo hacen de manera distinta. Yo creo que el logro más importante, más allá de todo este tipo de objetivos personales, el logro más importante es pasar un tiempo en el que uno no se esté haciendo como daño a uno mismo. Y ya con eso yo creo que ese es un logro grande en sí mismo. Ujú. Y entonces ahí vienen como eh, este tipo de cosas que yo, por ejemplo, admiro mucho a estas personas que justo ahora tienen todas estas rutinas como tan organizadas y y como con tantas cosas en el día. Tipo, uno de mis amigos ahorita está haciendo como uno de esos cursos de lectura rápida. Ujú, Entonces tienen como este proyecto, entonces, pero también pinto y también hago no sé qué, y tienen como distintas actividades alrededor del día que también les dan una rutina. Y esto es una rutina pues, con muchas cosas, entonces obviamente los mantienen ocupados, los mantienen energéticos, los mantienen con este factor como de productividad, creo. sí, Y eso está bien, o sea, si puedes hacerlo, si tú te sientes suficientemente bien, si tienes la autonomía para hacerlo, hazlo. Sácale lo mejor que puedas a la cuarentena. ujú, Pero también entiende que no todo el mundo lo va a procesar y no todo el mundo se siente al igual que tú respecto a la situación. exacto. Y digamos que un poco aparte de que digamos en este contexto hay maneras distintas, vamos, le estás pegando al micrófono. Perdón. Digamos que aparte de que haya maneras distintas de asimilar las cosas en este tipo de contextos, yo creo que también hay que aprender a apreciar y a entender el tiempo de descanso, como no a no sentirnos culpables con lo que es descansar y con lo que sería como por ejemplo no hacer nada, porque digamos muchas veces yo creo que nos enfrascamos en rutinas donde siempre hay que estar pensando hacia adelante, siempre se está pensando en querer hacer más, en querer ser más, en querer tener más cosas. Y por ejemplo, yo creo que la gente dice como estoy muy ocupado o lo dice o dicen como no tengo ni un segundo en el día, pero más allá de decirlo como con ese supuesto cansancio, en el fondo lo dicen como de que si estoy ocupado o si estoy muy ocupado es porque me está yendo bien, ¿verdad? Y yo creo que no necesariamente es así, sino que el descanso también puede ser una forma de parar, de poder estar con uno mismo y como les decíamos antes de aprender a hacerlo y aprender a hacerlo sanamente y como que sea un momento de poder cumplir los objetivos y renovar como todas estas capacidades que necesitamos después para afrontar nuevas cosas. Sí, siento que, por ejemplo, con lo que tú decías ahorita, se nos ha de alguna forma como vendido, dado esta idea falsa de que entre más ocupados estamos, más exitosos somos. Como que en todas estas series y películas también se nos muestra como esta idea de empresario que siempre tiene que estar en algún sitio, estar en una reunión o estar en una llamada importante, incluso como desde el factor de que entre más ricos son los padres de los chicos, menos tiempo pasan con ellos Ujú, en las series adolescentes, si se dan cuenta, como que siempre se nos ha vendido como que esta idea de que entre más ocupados estamos, más exitosos estamos. Y muchas veces no es eso, o sea, siento que también tenemos que apreciar ahorita los tiempos, como que si pueden reconectar con las personas con las que viven, tener, no sé, una, almorzar más seguido todos juntos, sentarse como en un espacio todos juntos, tener más noches de películas juntos o hacer cosas que antes de pronto no hacían porque no tenían el tiempo o el espacio para convivir. También tenemos que apreciar ese factor de la cuarentena, como darnos tiempos para relajarnos. Y yo hablaba, por ejemplo, con una psicóloga
y me decía, pues con una amiga que es psicóloga, y me decía que yo tengo este problema y siento que también le pasa eso. Y es que nuestros pensamientos van muy rápido a veces. Ajá. Y es como una cuestión de nuestra misma ansiedad. A veces los pensamientos van muchísimo más rápido. Y yo tengo días en los que de verdad me siento exhausta. O sea, simplemente llego a tal punto que siento que no me puedo parar de la cama o pararme de la cama es demasiado para mí. Y ahorita como teniendo tanto tiempo para estar yo con mis pensamientos, para estar sola, como tan sin tener como un espacio en el que pueda interactuar con otras personas y estar como en este momento de actividad, porque tú concordarás con eso, en esto conmigo, y yo suelo ser una persona como muy hiperactiva. Yo soy de esas personas que tienen clase a las 7 de la mañana y parece un bombillito. Sí, estás muy, muy activa, moviéndote todo el tiempo. Ajá, yo todo el tiempo me estoy moviendo, yo todo el tiempo tengo algo en las manos. Y ahorita es como que no tengo como este tipo de espacios como para interactuar con otra gente, entonces obviamente eso le da mucha más cabida a que mis pensamientos vayan a su libre velocidad y libre albedrío. Entonces tengo un tipo de cansancio distinto, que es como este cansancio mental, en el que para mí levantarme de la cama es un logro. Ujú. Y mucha Sí. gente tal vez no lo verá así, es como, oye, pero, o sea, ¿por qué no haces nada más? ¿Por qué no dejas de ver una serie y no sé, haces ejercicio o algo así? Es como, yo me pongo a pensar como, marica, o sea, imagínate, estoy prácticamente no me puedo parar de la cama. ¿Tú quieres que me ponga a hacer ejercicio? Ujú. Sí, Y y de que como le decíamos son formas de asimilar. son formas de asimilarlo. Entonces, por ejemplo, lo que me decía esta, mi amiga que es psicóloga es que muchas veces nuestra mente va mucho más rápido que nuestro cuerpo y el cuerpo no puede alcanzarlo. Entonces, obviamente se dan como estos desgastes energéticos y hay que buscar como maneras distintas de motivar al cuerpo, pero también hay que premiarlo. Entonces, un ejemplo que les pongo, cuando inscribimos materias, de verdad, yo no sé por qué, para nosotros inscribir materias, o por lo menos personalmente para mí, inscribir materias fue algo completamente agotador. Ujú. Yo inscribí materias y yo no sé, yo siento que yo todo ese día y el día siguiente estuve hiper cansada. Entonces, el día siguiente que escribí fue como uno de esos días en los que, de verdad, yo prácticamente no me podía parar de la cama, si te acuerdas. Sí, sí, me acuerdo. Y aparte porque es una actividad, es para explicarlo un poco, es una actividad súper desgastante para nosotros porque de verdad nosotros hemos tratado de cuadrar como mismas materias para 5 o 4 personas durante mucho tiempo, durante ya como 4 semestres. Entonces digamos que como más allá de la incertidumbre de que todo salga bien es de estar muy pendiente y entonces en sí es una actividad que roba mucha energía. Y no sé qué más hice ese día, creo que ese día me tocó como salir a hacer otra vuelta. Y el siguiente día fue cuando yo hablé con ella y me decía como, yo le decía como es que de verdad yo no me podía parar, o sea, era una cosa impresionante, yo me sentía muy cansada y ella me decía como que también hay que darle estos días de descanso y a veces no hay que tomarlos a mal, como que no estoy haciendo nada y me siento mal porque no estoy haciendo nada y no me siento capaz de hacer nada, sino como que hice un esfuerzo. Ayer, el día de ayer hice un esfuerzo que me costó cierto tipo de energía. eh, entonces el día de hoy voy a tomarlo para mí, voy a tomarlo para que mi cuerpo se relaje, para tratar de hacer de que mi mente también se relaje. Estamos en una rutina, todos estamos en estas rutinas en las que en nuestras vidas normales, en nuestras vidas fuera de la pandemia, en la que te despiertas a cierta hora y te estás levantando corriendo para ir a coger el transporte y llegar a tiempo a una clase o llegar a tiempo a tu trabajo y todo el tiempo estás azotado a distintas cosas, en, en, en un mundo en el que todo pasa muy rápido. Ujú. Sí, es una sociedad que también nos ha acostumbrado a que tener todo para allá y de que todo sea inmediato es otra manera y otro sinónimo de felicidad. Y ahorita estamos como en algo todo lo contrario, en el que te puedes levantar media hora antes de que empiece tu clase o media hora antes de que empieces a trabajar y te puedes dar como una ducha tranquilamente, puedes desayunar y sentarte y organizarte para ver cómo, para entrar en el mood de productividad, por decirlo así. No quería usar esa palabra, pero no se me ocurrió otra. Ujú. Y entonces ahora las cosas van más lento, porque muchas cosas han cambiado, o por lo menos para los que no somos personal de salud, o para aquellos que no estamos saliendo, pues las cosas han cambiado en este sentido de que ahora las cosas son más lentas. Y precisamente porque ahora las cosas son más lentas, se espera mucho de nosotros. Sí que digamos que todo lo que hagamos sea al máximo.
100%. Y digamos que es mucho de lo que decíamos de que vivimos enfrascados en estas rutinas de que ni siquiera estamos pensando de qué se trata lo que estamos haciendo, que estamos logrando lo que estamos haciendo, sino que simplemente lo estamos haciendo en modo automático. Y es como dejar de vivir en el presente para simplemente enfrascarnos en unas rutinas que están llenas de ambición, que es algo muy necesario como para lograr conseguir cosas a nivel personal y como mantener una ruta y una estabilidad, pero que de alguna manera nunca estamos conectados con nosotros mismos, no nos estamos escuchando ni estamos aprovechando los momentos libres, y por eso es que cuando se nos da una oportunidad de descansar podríamos como llegar a despreciarla o sentir que eso que sentimos por lo que estamos tan acostumbrados a esa rutina, que ese momento ya no es paz, sino que está en contra de lo que estamos haciendo bien. Exacto, entonces, sí, lo que tú decías, o sea, es como que teóricamente nos dan estos momentos de paz, de lentitud, por decirlo de alguna manera, y sentimos que obligatoriamente tendremos que hacer algo con eso, con ese tiempo extra que se nos está dando. Y pues sí, está bien, o sea, si quieres hacer algo, hazlo, pero el que tengas más tiempo no significa que todo el tiempo tengas que estar usándolo para crear nuevas cosas. Aprovechar el tiempo también es reconectarte contigo, reconectarte con las personas con las que estás o con las personas a las que quieres. Aprovechar el tiempo también es descansar, es dormir un poco más, porque naturalmente no lo puedes hacer. Es que naturalmente, porque normalmente no lo puedes hacer. Y digamos que una cosa que me gustaría señalar a mí sobre esta parte es que por ejemplo, o sea, me parece un poco irrealista señalar que todos estos momentos de descanso están mal, porque digamos que a nivel, pues, o sea, tú miras Google, miras estas empresas grandes y algo en lo que se esfuerzan mucho es en darle a sus empleados espacios y tiempos correctos para descansar, como espacios en los que se puedan desconectar, en los que puedan hablar con sus familias, y es porque de verdad es algo necesario. O sea, si uno no está conectado con uno mismo, mucho menos va a poder ser productivo, por decirlo así, o cumplir metas a nivel profesional. Y por eso es lo que les decimos de entender el descanso como una forma de potenciar nuestras habilidades. Y también como una forma de aprovechar el tiempo, o sea, obviamente no hay que caer en el ocio. Y lo que tú decías como al principio, tipo, todos tenemos estas responsabilidades como de nuestras clases en línea o nuestro trabajo en casa, y son responsabilidades que se pueden seguir cumpliendo, pero porque tengan un poco más de tiempo y lo quieran utilizar para descansar no está mal. Yo, por ejemplo, antes de grabar como que los episodios, nosotros siempre tratamos como de empaparnos un poquito más o de organizar nuestras ideas y buscamos como recursos alternos. Y yo estaba como busqué en YouTube como no ser productivo en cuarentena está mal, y literal las primeras 20 opciones que me aparecían era como cómo ser más productivo, qué cosas productivas que puedas hacer durante esta cuarentena. Y son este tipo de videos que de alguna manera todo el tiempo te están diciendo como que tienes mucho tiempo, deberías de estar usándolo para algo, como que deberías de aprender a pintar, deberías de hacer esa cosa que quisiste hacer todo el tiempo que antes no. Y de alguna manera eso me frustra, o sea, a mí me frustró porque yo no he podido procesar la cuarentena de la mejor manera para decir, tengo todo este tiempo, pero también tengo como o estas herramientas o esta energía para invertirla en algo distinto. Y por ejemplo, nosotros sacamos como este podcast, ¿sí? Sacamos y se puede decir que es algo en lo que invertimos nuestro tiempo productivamente. Pero es que nosotros ya hacíamos esto. De hobby. De hobby, o sea, literal. De alguna manera el podcast ha sido un sueño que tuve. De pronto no como un podcast, pero como hacer este tipo de contenido que estamos creando era algo que desde hace mucho tiempo nosotros dos queríamos. Pero ahorita, si se dan cuenta, nosotros dos estamos conversando, estamos hablando de lo que sentimos, de cómo nos sentimos respecto a cosas, de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Simplemente que ahora invertimos un poco más de disciplina y orden. Y de organización para eso. Y de organización. Pero nosotros, lo que les decimos, esta semana nos tomamos más días de lo que naturalmente nos tomamos para grabar.
porque no queríamos hacerlo sintiéndonos de la manera en la que estábamos sintiendo, pero porque no grabamos no significa que no estuviéramos en una llamada o que no estuviéramos hablando el uno con el otro. Ujú. Ustedes no se imaginan cuántas veces bromeamos cuando estamos hablando y decimos como, esto fue otro episodio de Vlogs de Medianoche, porque Porque literal, como son súper temas en bloque, como, como de que de verdad hubieran podido ser un capítulo. simplemente como que lo llevamos a otra cosa, pero es porque también potenciamos nuestros tiempos de descanso y porque de alguna manera estamos usando esto para canalizar, para hacer catarsis de muchas otras cosas. Sí, porque también quedarse con eso es nocivo. Por eso nos emocionamos tanto. Sí, yo creo que sí, la idea principal de todo esto es más allá de estar enfrascados en rutinas como llenas de esa ambición y de esa ansiedad por nuevas cosas, o incluso que cuando no tengas una rutina en estos momentos sientas que está mal o que es frustrante tener tiempo libre o tener tiempo en el que no hagas nada, entre comillas, en el que estés solo contigo mismo. Lo importante es primero uno lograr sentirse bien, lograr sentirse cómodo, estar a gusto como con uno mismo y con el tiempo en sí, y ahí sí poder proyectarse a otras cosas. Y como les decimos, por ejemplo, en el caso del podcast, cuando hacemos bien este tipo de cosas, de estar como en el presente y de saber cómo es el proceso que estamos manejando, pues esto que sería, entre comillas, productividad, sale mucho mejor. Digamos que nosotros encontramos una manera de volver lo que ya hacíamos en algo productivo, entre comillas. Pero sí, creo que esa es básicamente la idea y el mensaje. ¿Por qué somos tan poéticos? Siempre decimos el mensaje final. Pero sí, esa es básicamente la idea y el mensaje final Del capítulo. de este capítulo. De que está bien no tener una rutina, está bien no ser productivos, está bien tener como su tiempo de descanso. Sigan cumpliendo con sus responsabilidades. Pero si quieren aprovechar el tiempo de más que tienen para dormir, háganlo. Porque de la misma forma en la que te dicen que nunca vas a tener tanto tiempo como ahora para hacer cosas, nunca vas a tener tanto tiempo como ahora para descansar, Para ti mismo. para conectar con otras personas. Y más porque, o sea, fuera que estuviéramos en un contexto como sano, pero en realidad estamos en cierto caos. Es como diría una escritora que es muy popular por estas épocas, Amalia Andrade, es sentirse cómodo dentro de la incertidumbre. Y después de eso ahí sí se puede uno proyectar hacia otras cosas. Exactamente. Entonces, finalmente les decimos que traten de sobrellevar la situación de la manera que ustedes sientan que es mejor para ustedes. Yo sé que es duro, pero traten de no compararse como con lo que hace la otra gente. Y si son el tipo de personas que piensan que todo el mundo debería estar haciendo algo productivo en esta cuarentena, amigo, no todos procesamos las cosas igual y no todos nos estamos sintiendo de la misma forma respecto a tener tanto tiempo. Para algunos de nosotros es frustrante tener tanto tiempo. Y entiendan también que el tiempo de descanso es tiempo valioso, que el tiempo disfrutado no es tiempo desperdiciado. Eso es todo. El tiempo disfrutado no es tiempo desperdiciado. ¿Sí? Descansar, enfocarse en uno y enfocarse en las relaciones que tenemos con los demás es una manera de invertir nuestro tiempo. Así que no se sientan mal si se acaba la pandemia y no salieron siendo fitness o con el mejor cuerpo porque hicieron ejercicio toda la pandemia, o porque no salieron con un certificado de algo, o siendo bilingües, trilingües o lo que sea. Si salen de la pandemia, si sobrevivieron emocionalmente el camino, si aprendieron algo ustedes, ya la ganaron toda. Y eso es lo que nosotros dos constantemente estamos haciendo y luchamos constantemente con nosotros mismos y con nuestras mentes. Y por eso también hacemos esto. Nosotros simplemente estamos tratando de sobrevivir y de pasar la situación de la manera más amena que podemos. Es por eso que siempre estamos hablando. Yo creo que eso sería todo lo que teníamos que decir.
Es un capítulo más cortico después de un capítulo de 1 hora de la semana pasada. Lo sentimos por eso, pero es algo difícil. Teníamos mucho que decir sobre el tema de la semana pasada. Pero sí, tú mismo le dijiste, eso era todo lo que queríamos decir. Así que hasta aquí este blog de medianoche. Como siempre, también recordarles para que interactúen con nosotros y nos encuentren en todos los sitios de la red, aparte de estas plataformas donde nos escuchan, en Twitter y en Instagram ahora, como les decíamos al principio, como @blogs medianoche. Y a nuestro correo principal también nos pueden escribir como blogsdemedianoche@gmail.com para que se comunique con nosotros y nos digan todo lo que piensan. Ajá, y si se confunden con todos estos arrobas, les recordamos una vez más que están en nuestra descripción general, tanto en nuestro correo donde aceptamos quejas, reclamos, historias, peticiones y demás, o si simplemente quieren charlar con nosotros, nuestro Twitter y nuestro Instagram. Sin más que decir, a las 2:01 de la mañana, creo que nos demoramos más de lo que pensé que nos íbamos a demorar, pero sí, nos despedimos a esta hora de otro blog de medianoche. Adiós. Bye.